Hola, gracias por su asistencia a esta exposición sobre estrategia de salud mental en épocas del COVID-19. Mi nombre es Alfredo Olivares Gallo, médico psiquiatra del Centro de Salud Mental Comunitario La Victoria, perteneciente a la DIRILIMA Centro del Ministerio de Salud. Quiero expresar en primer lugar mi reconocimiento a los trabajadores de salud y a las personas que están realizando un esfuerzo titánico para sacar el país adelante en condiciones tan apremiantes. Igualmente al gobierno por las difíciles y duras pero acertadas decisiones tomadas para evitar la propagación del virus. Y asimismo, mi agradecimiento muy especial a las personas que hicieron posible la producción de este video. Considerando la definición de la Organización Mundial de la Salud, podemos apreciar que el COVID-19 está amenazando seriamente la salud mental y el bienestar psicosocial de la población, por lo cual consideramos que es prioritario realizar acciones para promover, prevenir y proteger la salud mental y el bienestar psicosocial de las personas, así como también brindar tratamiento a aquellos que ya presentan algún trastorno. La continua información sobre infecciones, enfermedades y muerte que ponen en peligro la supervivencia de la población ha creado un ambiente estresante, inesperado, para lo cual no estábamos preparados. La palabra estrés fue introducida en el contexto científico por primera vez por Walter Cannon, quien descubrió la influencia de los factores emocionales en la secreción de adrenalina. Posteriormente desarrolló su concepto de la reacción de lucha o huida, como una respuesta del organismo a toda situación percibida como peligrosa y capaz de producir reacciones fisiológicas y bioquímicas que van a alterar la homeostasis o equilibrio interno del individuo. Luego, Hans Selye lo definió como la respuesta inespecífica del organismo a toda exigencia hecha sobre él. Esta respuesta de estrés la denominó síndrome general de adaptación, que presenta las 3 etapas, como están viendo ustedes en la diapositiva. Ahora sabemos que estas reacciones fisiológicas y bioquímicas van a afectar el sistema inmunológico. Como todos sabemos, el sistema límbico es el centro de todas nuestras emociones. En la lámina podemos ver cómo los pensamientos hostiles o pensamientos tóxicos pueden actuar sobre el sistema límbico y producir emociones desagradables como son la rabia, angustia y la tristeza, que al actuar sobre el hipotálamo van a permitir que incremente el factor liberador de corticotrofina, que va a actuar sobre la hipófisis. La hipófisis, a su vez, con la hormona ACTH, va a actuar sobre las glándulas suprarrenales para que segreguen mayor cantidad de adrenalina y corticoides, que va a producir afectación sobre el sistema inmunológico. Como podemos observar, las glándulas suprarrenales han incrementado su producción de cortisol y adrenalina. Este incremento produce un aumento de la dilatación arterial que va hacia los músculos, un aumento de la frecuencia cardíaca y un aumento de la presión sanguínea, pero también produce una disminución de la respuesta inmunológica. Ahora, ¿por qué es necesario que ocurran estos mecanismos fisiológicos y bioquímicos? Si nos remontamos a nuestros ancestros, vamos a ver que nuestro hombre primitivo, frente a una amenaza real, el organismo tenía que estar preparado o para la lucha o para la huida, por lo cual necesitaba que a sus músculos llegue mayor cantidad de sangre para fortalecerlos. Entonces nos encontramos frente a un evento estresante que está afectando a la población mundial, no solo provocado por la presencia del virus, también por la inundación de pensamientos hostiles y tóxicos y por la interpretación subjetiva de la información. La consecuencia del aislamiento social por el COVID-19 nos lleva a cambios en nuestra rutina diaria por el cumplimiento de una serie de normas establecidas, como estamos viendo en la diapositiva. Esto pues nos lleva a un impacto económico
porque hay disminución de nuestros ingresos en algunos casos, en otros casos hay desaparición de nuestros ingresos y una repercusión en la inseguridad laboral. Todo ello constituye pues una sensación de peligro y amenaza que puede provocar en el individuo reacciones como son las preocupaciones excesivas y catastróficas, que nos lleva a pensamientos disfuncionales, frustración e incertidumbre, nerviosismo, angustia, tristeza, una rabia por la sensación de injusticia, porque nos preguntamos ¿por qué a mí? ¿Por qué nos pasa esto? En temor a ser contagiado por el virus, e interpretaciones que nosotros damos a las situaciones en la vida diaria. La presencia del virus ha provocado reacciones fisiológicas y bioquímicas que afectan la neurotransmisión cerebral, produciendo una serie de manifestaciones compatibles con los trastornos que estamos viendo en esta diapositiva, que van desde trastorno por estrés agudo hasta el suicidio, pasando pues por trastornos de ansiedad, trastornos postraumáticos. Tenemos que considerar en este caso que hay mucha gente que nos ha llegado quejándose de síntomas que ellos identifican como síntomas del virus. Por ejemplo, un dolor de cabeza, lo interpretan como fiebre, una sensación de falta de aire producido por la angustia, lo califican como alteraciones que están presentando en sus pulmones, trastornos obsesivos compulsivos que se han incrementado pues, por la rumiación de pensamiento de contaminación, por el lavado de manos, hace pues que haya un incremento de estos cuadros clínicos. Ahora, ¿qué estrategias podemos utilizar para afrontar estos trastornos? Tenemos dos tipos de estrategias: estrategias generales y estrategias específicas. Entre las estrategias generales tenemos que mejorar la calidad de vida, tratar de tener un sueño y descanso adecuado, una buena alimentación e hidratación. Tenemos que evitar el consumo de sustancias psicoactivas y también practicar un poco de técnicas de meditación y relajación. Ahora, entre las estrategias específicas, tenemos pues que hay que establecer un horario para el sueño de por lo menos 7 a 8 horas diarias mínimo. Para la alimentación, en la actividad física tenemos que realizar ejercicios físicos de por lo menos 20 a 30 minutos. También tenemos que exponernos al sol, no saliendo a la calle, pero desde las ventanas o en el balcón o en el patio, exponerse aproximadamente 2 horas diarias. Hay que programar un tiempo de 1 hora, 2 veces al día, de introducirse en las redes sociales, pero lo importante aquí que debemos nosotros exaltar es establecer una relación empática con nuestros semejantes, con nuestros usuarios, identificando sus necesidades, sus preocupaciones, sus emociones, saberlos escuchar, reconocer sus temores para que ellos puedan pues, liberar sus emociones. Hay unos ejercicios muy sencillos de respiración que consisten en concentrarnos en la inhalación y en la exhalación. La inhalación tiene que ser una inhalación profunda, imaginándose que a uno le está ingresando oxígeno junto con las emociones positivas, pensamientos positivos, emociones agradables, y después nos concentramos en la exhalación, en la cual eliminamos pues, las sustancias tóxicas como el monóxido de carbono y arrastra pues, a las emociones desagradables y pensamientos negativos. Hay que enfocarse en el presente, hay que reconocer que los pensamientos no son eventos reales, sino son meras interpretaciones de las situaciones reales que vivimos diariamente. Hay que evitar la excesiva información, hay que practicar la relajación y la meditación, y como le dije, puede recurrir a fuentes confiables y objetivas. Como en esta gráfica, por ejemplo, estamos viendo la diferencia entre Perú con otros países. Vemos que la comparación, hay una disminución del número de casos infectados en Perú en relación con Chile, Ecuador, Estados Unidos y Canadá, por ejemplo. Mientras esta otra lámina tenemos pues la diferencia que ha habido entre los casos proyectados y los casos confirmados. Tenemos que el primer caso fue reportado el día 6 de marzo y es a partir del día 11 de que se inicia el aislamiento social. Vemos cómo se van separando las dos líneas. La línea azul corresponde pues
a cómo han sido los casos confirmados, mientras que la línea anaranjada es cómo hubiera sido en el caso no se hubiera tomado la decisión de aislamiento social. Ahora, ¿qué está pasando con nosotros, los profesionales de la salud? También tenemos derecho a sentir temores al tener contagio, a propagar el virus a nuestras familias. Nos preocupamos por la insuficiencia de equipos, nos preocupamos por la falta de insumos para tener una atención eficiente, lo cual pues nos crea una sobrecarga laboral. Como consecuencia de estos temores, de estos miedos, también podemos presentar síntomas de angustia, irritabilidad, agotamiento físico y emocional. Podemos entrar en depresión con desapego emocional. Podemos tener falta de empatía con nuestros usuarios, llevarlos a un estrés laboral y lo que nos puede llevar a presentar pues, un síndrome de burnout. Nosotros, los profesionales de salud, también tenemos que adoptar algunas medidas para poder afrontar nuestros temores y esta difícil situación que estamos atravesando. Aquí van algunas recomendaciones, como por ejemplo, hay que tener un descanso adecuado, un sueño apropiado, una buena nutrición, realizar actividades recreativas. Tenemos que mejorar la comunicación y las relaciones personales con familiares, amistades y colegas. Tenemos que tener un descanso apropiado entre jornadas laborales y tenemos que recurrir también, en último caso, a una ayuda profesional, porque también somos seres humanos y por lo cual pues tenemos derecho a presentar cualquiera de estas manifestaciones. Y por último tenemos el pensamiento de un médico persa llamado Avicena, que ya desde la antigüedad él decía que la imaginación es la mitad de la enfermedad, la tranquilidad la mitad del remedio y la paciencia el primer paso hacia la cura. Gracias por su atención y estamos a su entera disposición tanto en las redes sociales como en los teléfonos que están viendo ustedes en la diapositiva.